Representante de Cañar, quien realizó varias críticas a la proforma presentada por el Ejecutivo, críticas al recorte en educación, también a los recursos que se destinarán a comunicación. Ahora interviene ya el asambleísta Diego Ordóñez. Porque según esa afirmación, el déficit fiscal sería aún más alto que el que se presentó en el presupuesto prorrogado del 2021, es decir, alrededor de 4.000 o 5.000 millones de dólares para redondear los números. Si eso fuese así, señor presidente, esto es que el déficit es mayor, quiere decir que no hay dinero para cubrir todo lo que se pide se cubra, pues. Me parece obvio, me parece elemental. Y por más que se grite, señor presidente, por más que se agiten los brazos, la realidad de las cifras muestra que la situación fiscal es una situación apretada, muy complicada. Y no se trata de decir que el gobierno no da prioridad. Si el déficit es mayor, entonces, señor presidente, las disponibilidades de recursos son más exiguas aún. Esto me parece obvio. Esto me parece que no exigiría mayor argumentación. El problema es que este argumento, que me parece que responde a un análisis de la realidad, choca con ese discurso politiquero, ese discurso clientelar, que exige que se generen ingresos sin considerar dónde están las fuentes para los ingresos. ¿Acaso se han olvidado, señores, que en el año 2020 el petróleo tuvo valores negativos? ¿Acaso se han olvidado de eso? ¿Acaso se han olvidado de la rotunda caída que bordea el 7% del Producto Interno Bruto y que eso significa un deterioro de los ingresos tributarios? Ese es el escenario del presupuesto fiscal y eso no se soluciona con alaridos exigiendo que se cumplan con egresos sin tener en cuenta de dónde se va a financiar. Algunas clarificaciones, señor presidente, porque me parece, lamento tener que hacerlas porque en el discurso, en el fragor de este discurso politiquero, se pierden de vista las evidencias y las cifras. No es cierto, asambleísta Pazmiño, que la inflación acumulada sea del menos 0,05%. Confunde los conceptos. Hay dos conceptos, hay tres, pero voy a mencionar dos: inflación acumulada, inflación anualizada. La inflación acumulada es del 1,16 anual, de lo que va del año, acumulada. La inflación anual es negativa. Son dos cosas diferentes. No sé si está claro, no creo que quepa hacer más explicaciones, me parece que está entendido. Pero ojalá se entienda, pues. Porque esto ya se dijo en la comisión y aquí se vuelve a repetir la misma mentira. Subsidios, señor presidente, subsidios. ¿Por qué el presupuesto del Estado establece un saldo de subsidios de 1.900 millones de dólares, mayor al del año 2020? ¿Por qué, pues? Vuelvo al punto, señor presidente, esto se explicó casi con grafiquitos, pero parece que no se entiende. En el año 2020 caen los precios del petróleo, caen los precios internacionales de combustible, caen el precio de los subsidios, además porque se añade que la gente estaba cerrada en sus casas, pues, y no había consumo de combustible. Este año es de 1.900 millones, a pesar del subsidio, de que hay una banda de precios en las gasolinas. Si no hubiera la banda de precios en los combustibles, el valor del subsidio debería haberse aumentado en 1.200 millones de dólares. Eso es ahora ahorro del Estado que se puede orientar a otros egresos. ¿Y a qué egresos, señor presidente, se han destinado? Y vuelven nuevamente las mentiras, señor presidente. El dato de que se ha disminuido el presupuesto de salud y educación es falso. Pero es impresionante que, a pesar de que pensé que estos conceptos estaban aclarados al interior de la comisión,
Evidentemente, yo me entendí mal que eso se entendió y al parecer o no se entendió o creo que entendiéndose se repiten mentiras. La comparación, señor presidente, por una regla de presupuesto establecida en el 2015 corresponde a ser entre el presupuesto inicial y el presupuesto codificado. Hay tres denominaciones del presupuesto: presupuesto inicial, presupuesto codificado, que es el presupuesto con los ajustes en ingresos y egresos, y el presupuesto devengado, es decir, lo que realmente se ingresó y gastó. El dato comparativo, señor presidente, del presupuesto para establecer mayor o menor aportación a sectores de gasto tiene que hacerse con el presupuesto codificado. Vuelvo a insistir, señor presidente, porque parece que no se entiende. Contra el presupuesto codificado. Y contra ese presupuesto, ¿cuáles son los datos, señor presidente? 380 millones más en salud, 363 millones más en educación. Cuando escucho a dirigentes políticos que se maquillan de dirigentes gremiales o dirigentes estudiantiles, afirmar que se ha producido un recorte en esos gastos, bueno, nuevamente hay que insistir en que si queremos tener un debate constructivo, tenemos que tener un debate serio en la construcción de políticas públicas, trabajemos con la evidencia, los hechos, las realidades y las verdades, de manera que no confundamos. El análisis, señor presidente, tiene que hacerse entre presupuesto inicial y presupuesto codificado. Y en esa comparación, los datos en salud y educación son positivos en los aportes que el gobierno nacional ha destinado. Se menciona que se les debe a los municipios. Según la versión que se acaba de decir en el video que se emitió, los GATS afirman que hay una deuda de alrededor de 980 millones. Y bien dicho está, según sus cálculos. Según sus cálculos. Porque hay una fórmula, señor presidente, y esa fórmula tiene que ver con los ingresos. Si caen los ingresos, obviamente van a caer los aportes que se hacen a los gobiernos seccionales. Entonces, bien está dicha en la versión de la AME que es según sus cálculos, pero según la realidad no es así. Según la fórmula que se aplica en relación con los ingresos y lo que eso impacta en los aportes que tiene que darse a gobiernos seccionales, el valor ese mencionado no es acertado. Señor presidente, el informe que fue presentado y que fue leído, que fue el informe de mayoría, recoge todas estas observaciones, todo este análisis del presupuesto. Este análisis del presupuesto que mal está dicho por quienes integran la comisión, fue debatido al interior de la comisión. Porque el análisis del presupuesto en estos términos no se hizo en conjunto con el Ministerio de Economía. Se hizo luego de que un informe presentado por un asesor de la comisión permitió ir desbaratando cada uno de estos prejuicios, supuestos equivocados que habían llevado a la conclusión en sentido que el presupuesto no cumplía, ¿no?, y debía ser observado. Sin embargo, el informe que está en discusión y que tiene que aprobarse es el que recomienda la aprobación del presupuesto en virtud de todos los antecedentes que se acaban de manifestar y qué es lo que corresponde hacer de conformidad. Un minuto, asambleísta. Termino con esto, señor presidente, de conformidad con la ley. Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, suspendemos el tratamiento.